Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Estamos en vivo a través de Facebook Live bajo la cuenta de Noticia Monumental. Estamos también en @monumentalcr en Twitter. Este programa lo puede observar esta noche a partir de las 8 de la noche a través de Canal 2 y lo puede escuchar también en reprisa a las 9:30 de la noche en Monumental, la radio de Costa Rica. Ya hemos iniciado también la transmisión, les decía, a través de Facebook Live. Se meten a Noticia Monumental. El video que está en vivo a esta hora es Matices. Si les gusta el programa, yo les ruego y los invito además a compartir el link del programa de hoy. Don Juan Carlos Mendoza, ministro de Comunicación, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, realmente muy contento de estar aquí con usted, con todos los radioescuchas y quienes nos ven por todas las plataformas. Gracias, don Juan Carlos. Usted es un hombre que hizo historia y yo eso no lo olvido porque yo estuve en la Asamblea Legislativa cubriendo justamente esa transmisión del 1 de mayo y usted se convirtió desde 1949 en el primer presidente legislativo que no pertenecía a ninguno de los partidos mayoritarios. Después tomó mucha fuerza dentro del partido, incluso fue precandidato, que usted me corrige, fue 113 votos la diferencia entre usted y don Luis Guillermo Solís. Así fue. Y después lo mandan a Nueva York como embajador ante la ONU. Yo le confieso, don Juan Carlos, yo dije, lo mandaron al congelador. Y escuché un montón de amigos y colegas decir, sí, lo mandaron al congelador justamente, pues estuvo tan ajustado que don Luis Guillermo no quiere que venga a hacer la precampaña para la siguiente elección, que es esta de 2018. ¿Lo mandaron al congelador o no lo mandaron al congelador? Yo no lo sentí así de ninguna forma, realmente creo que fue una excelente oportunidad de estar en el centro del debate global a nivel mundial. Fue una gran oportunidad, un gran honor representar a Costa Rica ante todas las naciones del mundo. Grandes aprendizajes, creo que importantes aportes a la política exterior costarricense en momentos donde se dieron cambios importantes, se están dando cambios importantes en la Organización de Naciones Unidas y realmente creo que fue una grandiosa experiencia. ¿Me podría recordar su formación profesional, don Juan Carlos? Yo soy politólogo. Usted estudió ciencias políticas. Así es. Cuando, podemos echarnos un poquito para atrás, cuando fue esa diferencia de 113, es decir, nos dormimos, recuerdo, en esa convención del PAC, siendo usted candidato presidencial, nos despertamos siendo Luis Guillermo Solís candidato presidencial, y eso es presidente de la República. ¿Eso generó heridas en el PAC, entre usted y él? Pues yo creo que, digamos, obviamente en cualquier campaña siempre se dan roces, siempre se dan algunas fricciones, pero estoy seguro que las solventamos en el primer día al momento en que se dieron los resultados, porque desde el primer momento yo le ofrecí toda mi colaboración, acepté el resultado de inmediato una vez que fue emitido, que se contaron los votos y realmente tuvimos una buena relación a lo largo de los años. ¿Y por qué es que le ofrece la embajada en la ONU? Pues bueno, él me presentó una serie de hecho él me presentó en su momento algunas alternativas, algunas en el país y la otra en Naciones Unidas, y yo escogí esa última. ¿Y se acuerda cuáles eran en el país? Bueno, fueron varias, pero que a este momento no vienen al caso. Lo importante es que fue una decisión mía en ese momento el asumir la representación ante la Organización de Naciones Unidas. O sea, el presidente Solís le da a usted una lista, digamos, admitiendo, discúlpeme la frase que voy a usar, el ala mendocista, digamos, en el PAC, su cuota de poder en la convención interna, como participación le ofrece algunos puestos, entre ellos la embajada en la ONU. Sí, conversamos sobre distintas opciones y yo escogí la Organización de Naciones Unidas. Pero era como reconocimiento a esa cuota, digamos, de influencia. Pues yo creo que era un reconocimiento pues a una labor, a una visión, a posturas y a la necesidad de conformar un gobierno pues con personas, digamos, tanto digamos del partido en su mayoría como de otras fuerzas, como también se incorporaron. ¿Qué aprendió usted en la ONU? Pues muchísimo, realmente es un espacio de aprendizaje permanente donde los debates globales se están dando permanentemente. Hubo un proceso muy interesante que fue, por ejemplo, cómo se cambió el proceso de selección del secretario general. Cuando yo ingresé
Costa Rica forma parte de un grupo que se llama ACT, que por las siglas en inglés refiere a Accountability, Coherence and Transparency, rendición de cuentas, coherencia y transparencia, y participamos de ese grupo y junto con Estonia, por ejemplo, impulsamos reformas importantes al proceso de selección del secretario general, y en ese proceso, Randall, por ejemplo, aprendimos cómo países pequeños como Costa Rica y Estonia en este caso, propusieron una serie de reformas junto con todos otros 27 países que forman parte de ese grupo. Logramos impulsar cambios fundamentales, tan fundamentales como que de previo en la historia no existía un proceso formalizado para la selección del secretario general. Por primera vez en la historia se estableció, hubo candidatos oficialmente establecidos, hubo audiencias a los candidatos y realmente se mejoró mucho en la transparencia de ese proceso de selección. Entonces realmente es un espacio de Naciones Unidas donde claramente la geopolítica y los procesos relativos de los distintos países cuenta, pero también donde es posible que países pequeños jueguen un rol, hagan sus aportes y contribuyan a ese proceso de que es las Naciones Unidas, a ese foro que es las Naciones Unidas, y contribuya a su mejora para el bien de la humanidad. Don Juan Carlos, permítame saludar a las personas que nos hacen el reporte en sintonía en Facebook Live. A Luis Lafit Pérez, Rodolfo Martín, Karina Chavarría, Luis Chavarría, Aida María Córdoba, Víctor Hugo Valverde, que dice saludos desde Turrialba, Ana María Morales desde México, Andrés Pérez desde Guapiles, José Gómez, Esteban Cerdas, que dice un saludo a don Juan Carlos. Tuve el gusto de conocerle como embajador ante Naciones Unidas y tuvo la cortesía de llevarnos a la delegación costarricense a dar un breve recorrido por la ONU. Desde allí me generó la impresión de ser una persona sumamente accesible y a quien deseo muchísimos éxitos en su nuevo cargo por el bien de Costa Rica, dice Esteban Cerdas. Giovanni Delgado dice saludos desde San José. Maureen Baglio, saludos Randall. María Silva, saludos a don Juan Carlos Mendoza, éxito en lo que sigue. Jessica Román, que ando con gripe, siendo muy fuerte con la gripe. Natalia Jiménez dice saludos a don Juan Carlos, un gran líder dentro del PAC y un gran ciudadano y profesional, igual que Francisco FS, saludos a Juan Carlos, y Harold Azofeifa. Don Juan Carlos, ¿cuándo le comenta el presidente Alvarado que quiere que usted sea el ministro de Comunicación? ¿O le ofrece también una lista? Bueno, primero que todo, un saludo a todos, a Esteban, a María, a Natalia, a Francisco y a los demás personas que nos siguen esta tarde de hoy. Un placer en saludarles. Pues don Carlos, ahora mismo no recuerdo la fecha, habrá sido unas 2 o 3 semanas antes de hacer el anuncio, y pues don Carlos me pidió en particular que asumiera este puesto como ministro de Comunicación. ¿Por qué el puesto? Digo, lo voy a reconocer, desde que yo lo conozco como diputado, Juan Carlos, usted es un tipo buena gente, con quien uno puede sentarse a conversar. Yo he conversado varias veces al aire con usted, pero ¿por qué comunicación? ¿Tiene alguna formación especial, alguna habilidad, que no necesariamente académica, respecto a este tema? Gracias, Randall. Pues yo creo que este puesto, digamos, en la forma en que el presidente me lo planteó, claramente él ve el aspecto político del puesto, donde lo que estamos haciendo es comunicación política, donde es necesario pues tener una relación fluida y un entendimiento claro de la cosa pública, y creo que él visualizó en mí una serie de experiencias en ese campo pues que pueden contribuir al puesto. He hecho estudios no concluidos de la maestría en comunicación de la Universidad de Costa Rica, y he tenido pues una serie de experiencias, si se quiere, como practicante de la comunicación por los puestos que he tenido. Sí, claro, de hecho el puesto de ministro de Comunicación creo que tiene 2 grandes aristas, depende desde donde uno lo vea. Por un lado, la vocería de temas de gobierno. Por otro, la estructuración del proceso de comunicación interna, es decir, entre instituciones, y externa hacia el gran público. En el caso de la administración Alvarado Quesada, ¿se encargará usted de todos estos elementos, don Juan Carlos? O sea, ¿será usted el vocero del gobierno, por ejemplo?
Randall, este gobierno tendrá múltiples voceros. Cada una de las personas que ostentan distintos cargos públicos van a manejar distintas vocerías, sin duda, y ya me ha tocado asumir en algunos casos durante esta primera semana algunas vocerías en temas particulares, pero sobre todo mi rol tendrá claramente que ver con la estrategia que utilicemos como gobierno en cómo abordamos el tema de comunicación. Estamos en un momento, Randall, y usted lo tiene clarísimo, al igual que sus colegas y yo creo que la población en general, el rol fundamental que tiene la comunicación en los procesos políticos, en los procesos productivos, en las distintas facetas de nuestra vida en sociedad. La comunicación realmente ha entrado a jugar en una nueva fase en nuestras vidas y la política no es la excepción, nunca lo ha sido, pero en estos momentos claramente requiere un abordaje particular, una prioridad que el presidente le está dando a esta tarea y que estamos muy entusiasmados de asumir. Creemos que estamos en un momento donde la ciudadanía reclama como un derecho la comunicación. Siempre lo he visto yo así, es la comunicación como un derecho, como una necesidad de que en una sociedad haya flujos claros en todas las direcciones, realmente diálogos que se establezcan de las formas más amplias, y en ese sentido creo que este ministerio, pues definitivamente estamos aquí para jugar un rol en facilitar esos procesos. Ahora bien, don Juan Carlos, ¿qué piensa de los medios de comunicación en nuestro país en ese instante, la labor que realizaron durante la campaña, por ejemplo? Pues yo creo que los medios de comunicación a lo largo de los años en Costa Rica han contribuido enormemente a la consolidación de la democracia costarricense. Por ejemplo, en Naciones Unidas tuvimos la oportunidad de participar en distintos foros de defensa de los periodistas y es claro, digamos, cómo nuestro país es reconocido como un espacio, como uno de los países líderes en el mundo en términos de libertad de expresión, en términos de la libertad que tiene la prensa en este país para expresarse, para interactuar, y yo creo que eso es lo más sano. Realmente estamos en un país donde se priva la libertad de expresión, donde se priva el papel crucial de la prensa como contrapeso sano y democrático en la sociedad costarricense, y estamos pues en la mejor disposición de seguir contribuyendo para que eso sea así, y convencidos de que ese papel fundamental también se hace al lado de la ciudadanía, que también cada vez viene a jugar un papel más activo en los procesos comunicativos. Creo que estamos claros en eso y en reconocer, digamos, a Costa Rica como un buen país para ejercer el periodismo, pero le pregunto, porque estaba en Nueva York usted, ¿le dio seguimiento a medios costarricenses en la campaña electoral, don Juan Carlos? Sí, pues seguí como ciudadano interesado la campaña y pude ver pues los distintos abordajes que realizaron los medios. ¿Y qué le pareció? La cobertura electoral tiene particularidades. Tenía un precandidato que le arriesga, iba a decir, que golpea fuertemente a la prensa durante toda la campaña preelectoral. Hubo discusiones respecto al papel de los periodistas y de la prensa en general en cuanto a la actitud, por ejemplo, en segunda ronda respecto a uno de los candidatos presidenciales. ¿A usted qué le parece en balance lo que hicimos? Yo creo, digamos que, vamos a ver, es difícil hacer una evaluación así genérica, pero creo que definitivamente hubo aportes importantes al debate nacional. Creo que los medios de comunicación pues presentaron sus perspectivas, en algunos casos más inclinadas en un sentido o en otro, lo cual también es normal en todos los medios de comunicación en el mundo, pues que también expresen de una u otra forma sus preferencias o sus visiones. A mí en general lo que me parece importante es que se expliciten esas visiones, porque a veces más bien cuando se tratan de ocultar las posiciones que se tienen, no se contribuye a la transparencia que también los medios de comunicación deben de tener con respecto a sus posturas y visiones sobre el acontecer nacional. Déjeme pensarlo en retrospectiva, por ejemplo. Hubo medios de comunicación que ningunearon abiertamente a don Carlos Alvarado como candidato de gobierno, que ni siquiera lo proyectaban en una segunda ronda electoral. ¿Cómo será la relación de comunicación de gobierno con esos medios de comunicación que claramente, don Juan Carlos, despreciaron a quien hoy es el presidente de la República?
Randall, nosotros vamos a buscar la relación más cercana posible con los distintos medios de comunicación, independientemente de cómo actuaron en una campaña electoral, independientemente también de cómo se comporten en este momento con respecto al gobierno presidido por don Carlos Alvarado. Queremos una relación cercana, vamos a abrir las puertas, establecer el diálogo respetuoso siempre con los medios de comunicación y vamos a procurar la relación más cercana posible. ¿Leyó la Extra esta mañana? No la he leído en detalle. Bueno, le cuento, creo que es en la segunda página, la leí muy temprano, en la contraportada, viene una nota respecto a doña Edna Camacho, de que la acusaron, de que ella... Leí el artículo, sí. Ok. Bueno, para explicarle a nuestros oyentes, porque doña Edna, el esposo de doña Edna, es dueño de una empresa que coloca valores, entonces estaban diciendo que ella estaba intentando beneficiar a su esposo. La semana pasada fue la fiesta de doña Epsi. En precampaña fue el único candidato que no invitaron a debates, el Grupo Extra. Nota el gobierno de la República un ataque, una posición contraria a sus intereses de Diario Extra. Yo creo que cada uno de los medios de comunicación, incluido Diario Extra, tiene pues todo el derecho de plantear la visión editorial que consideren, hacer los controles que consideren, generar debates con los distintos, digamos, y una interacción con el gobierno. Siempre yo he sostenido la mejor de las relaciones con Diario Extra. De hecho, estoy planeando una visita que tengo que mover de mañana para el miércoles, de hecho, para visitar ese diario y conversar con doña Yari y con su equipo sobre los temas que les interesen. No importa, les repito, qué tipos de ataques se reciban, qué tipo de actitud. Lo importante acá, uno, es que respetamos su papel como medios de comunicación, que incentivamos que tengan un papel y una visión crítica. Nos parece que eso es lo normal, eso es lo deseable, eso es lo que queremos en una democracia, y vamos a tener con ellos y con todos los medios de comunicación la mejor relación que se nos permite. La relación, por ejemplo, don Juan Carlos, con los directores de los medios de comunicación la va a establecer usted. Vamos a establecer relación directa con los directores de medios de comunicación, también mantengo relación con los periodistas directamente, y vamos a establecer distintos canales, porque en esto me parece muy importante. Si algo queremos asegurar es poder asegurar un sistema donde en los distintos niveles de periodistas, de directores, de consejos editoriales y demás, se pueda tener el mayor flujo, las formas más fluidas de comunicación, donde podamos contactar a las personas que van a ejercer las vocerías en los distintos temas. Nos parece, es claro, y en esto le pido desde ya la comprensión de su medio y de los y las distintas personas que trabajan acá. Queremos establecer formas efectivas para que cada quien tenga la respuesta a la persona que es la encargada, y en ese sentido, pues en algunos momentos redireccionaremos a esas personas. No es que el ministro de Comunicación va a hablar y a referirse absolutamente a todos los temas, y así no hará la ministra de Hacienda o los distintos ministros. Cada quien tiene su ámbito de acción, así lo estaremos definiendo, y procuraremos el acceso efectivo de todos los medios de comunicación a las fuentes apropiadas. Pero entenderá usted, le entiendo por supuesto el punto, entenderá usted que el ministro de Comunicación es como ese enlace general. Y estableceremos la mejor relación con los distintos directores de medios. Ya he estado estableciendo unos primeros contactos, y a lo largo de las próximas semanas tendremos reuniones, contactos con los distintos directores para poder acercarnos, entender mejor las necesidades de los medios, ver cómo podemos facilitar su trabajo y cómo podemos acercar. Le decía al inicio de esta entrevista que el ministro de Comunicación tiene diferentes públicos. Uno de ellos somos los periodistas, por supuesto. Pero hay otros que no, que son las oficinas de prensa, por ejemplo, de las instituciones públicas. ¿Cómo han ido trabajando la relación desde Comunicación de Casa Presidencial con las oficinas de prensa de los diferentes ministerios que hay, don Juan Carlos? ¿Eso lo empezaron a trabajar ya? Bueno, estamos empezando la coordinación. Entenderá que llevamos una semana. Sí, claro. Y estamos en este momento en una primera fase conversando con los distintos jerarcas en las distintas instituciones, y contándoles sobre nuestra perspectiva en la comunicación durante este gobierno, y contándoles que nos interesa mucho que se tengan relaciones cercanas, relaciones fluidas,
tanto con los medios de comunicación como con la ciudadanía, y que se puedan realmente estar generando las noticias de la forma oportuna y apropiada que demanda la población. También le cuento, como Ministerio de Comunicación estamos asumiendo todo lo que tiene que ver con gobierno abierto. Nos parece que es crucial, y yo le pedí a don Carlos que pudiéramos integrar toda la dinámica de gobierno abierto dentro del Ministerio de Comunicación, porque creo que es la herramienta ideal para que tanto prensa, ciudadanía, inversores, ciudadanía en general, pueda tener acceso claro a la información del Estado, tener acceso claro a la información pública, que pueda interactuar de la forma más fluida, y que podamos así también, estableciendo y profundizando los esfuerzos que ya se han dado en este campo, que podamos realmente profundizar en cómo la ciudadanía, la prensa, el sector privado, todo el mundo pueda realmente interactuar con el Estado de una forma que sea fluida, donde pueda tener certeza sobre la información que se está dando, donde la información no sea un cúmulo de archivos interminables, sino la información que la gente necesita, que sea oportuna, que esté en formatos que puedan ser accesibles, y este campo realmente me entusiasma mucho, porque es un tema, el acceso a la información pública, que siempre me preocupó cuando fui diputado en su momento, que se discutió lo que en su momento se catalogó como la ley Mordaza. Ley Mordaza. Ahí participé muy activamente para que se dieran las reformas del caso y para que no se pudiera de ninguna forma establecer ningún tipo de limitación al acceso claro de la información pública a la prensa. Y ahora, desde esta posición, estoy muy interesado en mantener desde el Ejecutivo esa misma línea y poder garantizar el acceso a la información pública. A mí me alegra mucho su posición respecto a este tema, don Juan Carlos. Sin embargo, si uno lo ve muy fríamente, no sería ninguna excepcionalidad de la administración Alvarado Quesada que la información sea oportuna, que sea sencilla, sino que eso es lo que les manda la ley. Es una deuda país. Así es, lo que pasa es que no se ha dado necesariamente en la práctica, Randall. Sí. Eso es lo que queremos cumplirla fielmente. Lo que queremos implementar. La ley, también hay una serie normativa, digamos, que es importante discutir, porque también tenemos claro que en muchos casos el acceso efectivo a la información pública se resuelve solo por la vía del amparo, y eso no es correcto. Eso se debe resolver en vía administrativa. Creemos que no el acceso a la información pública no se tiene que judicializar. Es importante que existan mecanismos fluidos donde la información esté disponible, y cuando no lo esté, que existan mecanismos fluidos administrativos para que esa información sea accesible a la gente. Eso nos parece central, y vamos a hacer muchos esfuerzos para lograr este objetivo. Hablemos de la normativa. ¿Qué le parece qué le parece necesario de normativa vigente? Porque vamos a ver, Costa Rica es una excepción en América Latina respecto a que uno presenta un amparo y tiene acceso a información pública, pero realmente el amparo es rápido, don Juan Carlos, dura 10 días. Si van a hacer no sé, en México se hizo, por ejemplo, una oficina que vigilaba el acceso a información pública, pero colapsó de tal modo que duraban, o sea, que usted presentaba una solicitud y duraban meses y meses y meses analizándola. ¿Qué se le ocurre al ministro de Comunicación para cambiar respecto a la normativa costarricense de acceso a información pública? Pues bueno, en este momento estamos estudiando las distintas alternativas que están presentadas sobre la mesa. Hay una serie, digamos, de proyectos modelo que elaboró la Organización de Estados Americanos, que establece una serie de principios que se deben de utilizar en términos del acceso a la información pública. Yo conocí la experiencia mexicana en el Instituto de Transparencia, que, bueno, como usted dice, tiene sus algunos problemas, pero también tiene realmente también aciertos que son interesantes. Por ejemplo, cuando conocí el instituto, se había convertido el portal que ellos utilizan en el principal acceso del sector privado, de los inversores, para poder tener claridad y certeza jurídica sobre los procesos en los que ellos entran como inversores. Entonces, no es solo una herramienta para los periodistas, no es solo una herramienta para la ciudadanía, es también una herramienta para los buenos negocios, donde exista claridad de los procedimientos, donde exista acceso efectivo a toda esa información certificada por un ente del Estado. No se trata de hacer claramente espacios burocráticos, sino espacios con el apoyo de la tecnología que realmente pueden ser muy fluidos.
estamos en esa primera fase de ver exactamente cuál es el estado de las distintas propuestas, su avance a nivel legislativo y entonces definir cuál va a ser nuestra ruta. Lo que le puedo plantear en este momento es cuál es nuestro norte. Claro. La ruta específica, entraremos en una escucha muy activa, porque creemos que la comunicación a veces se nos olvida escuchar y escuchar claro. las distintas visiones y alternativas que hay, tanto de la prensa como de la sociedad. Pero ¿le parece que hay deudas en cuanto a acceso a información pública? Yo creo que sí hay deudas y que es necesario y hacer esfuerzos muy fuertes para solventarlos. Don Juan Carlos, el viernes pasado tuve aquí a varios diputados del PUSC. Una de ellas fue la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, doña María Inés Solís. Cuando le pregunté cuáles eran sus propuestas en términos personales, lanzó una que ha generado muchísima polémica. De hecho, hoy tuvo que matizarla, desde ese mismo día tuvo que matizarla, que era que ella decía, bueno, analicemos, hay que castigar a los periodistas que publiquen fake news, noticias falsas. ¿A usted qué le parece? Yo creo que no es una ruta adecuada, digamos, ningún proceso que tienda hacia la censura. Yo creo que estamos en un mundo, eso sí, donde leía por ahí, la ciudadanía se distingue entre las personas que tienen los elementos, la formación, la posibilidad de distinguir o no lo que son las noticias falsas. Y ahí me parece que está el centro del tema. Tenemos realmente que esforzarnos, medios de comunicación, Estado, ciudadanía en general organizada, en cómo formarnos tanto en lo que es la producción de contenidos como en el consumo de los contenidos. Yo creo que hay por lo demás experiencias interesantes en el mundo y en Costa Rica también sobre cómo se aborda este tema también desde los medios de comunicación. Yo celebro, digamos, como iniciativas como las que ha hecho el periódico La Nación, digamos, con el programa No Coma Cuento. Me parece que ese tipo de ejercicios desde los medios de comunicación son el abordaje adecuado para establecer también controles desde los mismos medios de este tema, que sea claramente es un hecho de nuestra época, es una realidad con la que estamos viviendo, que tenemos que enfrentarla, pero siempre asegurando un principio básico sobre todas las cosas, que es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no se puede, entramos en un terreno realmente muy frágil, muy delicado, si empezamos a buscar generar controles represivos hacia lo que es la generación de contenidos, y creo que debemos realmente más bien centrarnos en lo que es esa parte del consumo, en esa parte de aclaraciones que se pueden dar desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación y desde el mismo Estado. Yo prefiero noticias falsas que noticias censuradas. Completamente, pero es más bien necesario, y a mí no me gustan las noticias falsas, claramente. A mí tampoco, pero prefiero sobre una censura. Sí, yo creo que la censura, en toda perspectiva, claramente hay que evitar cualquier camino que se acerque a un esquema de ese tipo, y que es más bien necesario, como le decía, avanzar en esos procesos de controles cruzados desde todos los sectores e informar y dar elementos para que la gente también pueda aprender a distinguir. Hay distintos métodos, mecanismos para que la gente contraste y bueno, eso es un ejercicio que puede ser hasta tan cotidiano como quienes saben hacerlo, pues pueden en su momento, cuando empiezan a correr una noticia falsa en un chat, en WhatsApp, bueno, uno ve muchas veces que ya hay gente que dice en algunos chats, cuidado con esto, corroboren esta información. Esos son ejercicios desde la misma ciudadanía de controlar este tipo de noticias falsas. Los medios de comunicación, repito, creo que también tienen un papel que hacer y por supuesto, digamos, es un tema que también se debe ver desde la administración pública, pero siempre con ese principio superior de libertad de expresión. Dice un buen amigo, indubio pro noticia, sí, indubio pro noticia, tomando en consideración además, por supuesto, yo soy un comunicador profesional, jamás estaría de acuerdo con las noticias falsas, pero creo que concordamos en que en Costa Rica existe una legislación. Hay 3 tipos penales en el Código Penal: difamación, injuria, calumnia, que uno puede activar cuando se siente agraviado por una publicación falsa, y si no le sirve eso, está el 1045 del Código Civil, que es realmente un artículo sencillísimo que dice: el que generare un daño al otro debe repararlo.
y listo. Así es que hay legislación suficiente justamente en nuestro país para abordar estos temas, pero bajo la casa presidencial en la que usted trabaja no habrá nada, digamos, no prosperará ninguna propuesta, valga la repetición de palabras, que venga a intentar sancionar a periodistas, don Juan Carlos. Yo creo que sería un muy mal camino el ir en una línea de sanción, repito, educación, información, controles y pesos y contrapesos dentro del ejercicio sano de la comunicación desde los medios de comunicación y la misma ciudadanía. Yo creo que aquí la ciudadanía también cada vez juega un rol más importante y tiene además elementos de juicio para jugar ese rol y en algunas ocasiones sirve y ha servido también para decir, bueno, suave, porque hemos visto incluso en algunos momentos medios de comunicación internacionales reconocidos que han sacado sin los controles adecuados ciertas noticias que no tienen sustento y muchas veces ha sido la ciudadanía quienes les ha dicho, bueno, ojo con esta noticia, no está corroborada, y me parece que esto llama a todos los actores de los procesos de comunicación a realmente ver con cuidado y analizar varias veces antes de reproducir una noticia cuyas fuentes no están claramente comprobadas. ¿Cuál es su red social favorita, Juan Carlos? Bueno, sin duda, Facebook es una importante, Twitter lo utilizo, Instagram también, con Snapchat no me ha cautivado mucho. No se preocupe, yo tampoco. Dicen que es solo para menores de 25 años. Sí. Pero ¿cuál es la que más le gusta? La que utilizo con más frecuencia creo que es Facebook, pero la verdad es que disfruto mucho el Instagram también. ¿Por qué? ¿Por qué el Facebook le parece el mejor? No, yo no digo que sea el mejor. Bueno, porque es lo que más disfruta. Bueno, porque el tipo de noticias que se plantean, yo creo que en general uno va formando su red según las personas a las que sigue. En su momento Twitter me gustaba mucho en un inicio, sí. en lo que era, digamos... Usted era muy tuitero, me acuerdo. Sí, digamos, fui de los primeros en tener Twitter aquí en el país, sí. y me parecía un espacio muy interesante para consumir noticias, porque según las personas que yo seguía, era un filtro excelente para lo que me interesaba consumir a nivel noticioso en otros campos. Pero lo que me pasó con Twitter es que seguía a mucha gente y de alguna forma se me desdibujó ese filtro que tenía inicialmente, pero me parece fascinante, sobre todo a nivel noticioso, Twitter también. De hecho, estaba revisando su perfil en Twitter hace un instante. Uh-huh. La última vez que tuiteó fue el 1 de mayo, que supongo que se estaba... Sí, la verdad es que tengo varios días sin participar en las redes sociales porque he estado consumido tanto en cerrar el proceso en Naciones Unidas como venirme para Costa Rica e instalarme en las nuevas tareas. Así que pronto vamos a retomar, pero sin duda las redes sociales creo que son un espacio fascinante para la interacción, un espacio fascinante para el debate político que debe darse en toda democracia y que debemos de seguir explotando y de seguir profundizando. ¿Cuán necesarias y protagonistas serán las redes sociales en la administración de don Carlos Alvarado? Serán el centro de la gestión en comunicación. ¿Es la realidad las redes sociales? Es una de distintas realidades. Hay muchas realidades que se construyen en distintos espacios de comunicación. Cuando conversamos por teléfono, ese es un espacio en que se construye una realidad. Cuando uno conversa personalmente, y en las redes sociales sin duda se construyen las realidades en las que estamos viviendo. También se construyen, como se pueden construir en otros espacios, espacios que no son tan reales, pero eso no es exclusivo de las redes sociales, pasa también en muchos otros espacios. Yo sí creo que hay que verlas en la gran oportunidad que son, en la gran posibilidad de interacción, en la posibilidad de la ciudadanía de generar contenidos, de debatir directamente y de estar cercana a sus gobernantes. No, Juan Carlos, es interesante el caso de Twitter porque en la mayoría de países Twitter tiene mucha gente. Costa Rica creo que es una excepción, y no solo mucha gente, sino que muchos políticos. Es decir, Peña Nieto en México anuncia las cosas por Twitter, Juan Manuel Santos en Colombia anuncia un montón de cosas por Twitter, Mauricio Macri en Argentina lo hace por Twitter, Donald Trump ni qué decir, agarra el teléfono y se vuelve loco todas las noches y anuncia un montón de cosas por Twitter.
¿El presidente Alvarado usará su Twitter? ¿Alguien se lo gestiona? ¿Qué pasa con las redes sociales del presidente? Bueno, han sido y seguirán siendo muy activas. Yo creo que claramente el presidente, un hombre de 38 años, sin duda ha visto en las redes sociales un espacio natural en el que se siente cómodo, en el que participa con cotidianidad, y eso seguirá siendo así. ¿El presidente tuitea a él? Tengo que preguntarle, la verdad es que no le he hecho esa consulta en particular. Digo, pero ¿quién encabeza el equipo de comunicación? Digamos, sí le puedo decir, digamos, que lo que es el Facebook y digamos, se gestiona desde comunicación, y en lo que es Twitter, tengo la duda en este momento si él lo maneja directamente o no. No le Facebook sí lo maneja comunicación de presidencia. Hay un equipo de trabajo donde obviamente también pasa por las lecturas que el presidente hace directamente en su momento y las posiciones que él quiere manifestar. Digamos, hay una interacción ahí, como pasa pues con cualquier persona pues que no puede estar, digamos, 100% manejando el espacio, pero lo que sí creo es que si algo distingue al presidente Alvarado, es que él tiene digamos, una afinidad natural por las redes sociales, por su seguimiento y por el contacto con la gente. Lo hemos visto, lo interesante que ha sido, por ejemplo, las transmisiones en el Facebook Live que él ha realizado en el pasado, y en su momento como candidato y ahora como presidente. Es algo que a él se le da de la forma más natural. Él simplemente agarra el teléfono, empieza a transmitir, ahí lo maneja él pues todas las personas que lo han visto saben cómo es esa interacción directa, y hay espacios donde él claramente se involucra directamente. Yo creo que se lo gestionan. Digo, viendo las publicaciones en Twitter del presidente Alvarado desde que es presidente, no antes. Creo que queda claro que se lo gestionan. Tiene fotos de él, no tomadas por él, por supuesto, mientras están tuiteando. Hay formas diferentes de comunicarse. No sé si recuerda el caso, supongo que en A1 se habló mucho de eso, pero Cristina Fernández era una cosa impresionante. La expresidenta de Argentina, le respondía a todo el mundo que le escribía. Entonces alguien le decía vieja corrupta, y entonces Cristina Fernández le respondía en Twitter. Era una cosa realmente impresionante. Hay algunos presidentes de América Latina, don Juan Carlos, que agarran Twitter o Facebook para establecer relación con su audiencia directamente. Doña Laura don Guillermo tuvo una ocasión donde decía, le respondemos a la gente. Entraba y venían todas las consultas a través de Facebook Live, que por cierto no fue muy bien recibido, porque había un montón de gente que recibía más caritas tristes, digamos, que alegres. El presidente Solís en esos ejercicios. ¿Intentará hacer alguno de esos ejercicios, don Carlos? Vamos a explorar distintas plataformas, distintos ejercicios, y siempre con el objetivo de que el presidente esté cercano a la ciudadanía, de que pueda escuchar. Yo creo que hay que tener una claridad, y es que el ejercicio de la política no es un ejercicio de ir a escuchar las cosas bonitas que me digan, o solo las porras que le puedan echar al ejercicio. Es también escuchar las críticas, es también escuchar las posiciones divergentes. Eso es el ejercicio, digamos, necesario en la política. Cuando hablamos de comunicación, no estamos hablando de una casa presidencial que está nada más emitiendo un mensaje, sino también que está dispuesta a escuchar, y esa es, digamos, una aspiración que tenemos. No responde mucho. Yo no pretendo que el presidente pase tuiteando, jamás. Lo que pasa es que no hay una sola respuesta, por ejemplo, a los comentarios que hay en Twitter. ¿Habrá respuestas del presidente a los comentarios en Twitter y en Facebook? Vamos a procurar avanzar en esa línea, sobre todo, como usted decía, y aquí, digamos, hay un criterio de realidad en los ejercicios que se puedan hacer más en vivo, donde el presidente tiene la posibilidad de interactuar directamente con la gente. Es claro que cuando existen miles y miles de comentarios, no existe posibilidad humana de que el presidente pueda responder a cada uno de esos mensajes, y ahí sí haremos un esfuerzo como equipo para con las posiciones que existen en los distintos temas que la gente pregunte, de hacerle llegar a las personas pues la información. Pero hay
todo un esfuerzo que hacer en ese campo y de administración de recursos y de cómo podemos realmente acercarnos más en esa interacción que es muy necesaria. Don Juan Carlos, yo sé que acaban de asumir, digo, hace una semana, mañana hace una semana. Sí. Pero usted ya sabía que iba a ser ministro de Comunicación. ¿Hay algo que tengan claro a esta altura respecto a la dinámica y a la ejecución de planes? Sí. Porque es que discúlpeme, pero es que la mayoría de preguntas usted me dice, bueno, vamos a analizar las propuestas, vamos a sentarnos a ver, y yo lo entiendo porque hace una semana asumió, pero hay algo que ya estén ejecutando, algo que usted me diga, no, ya entramos directamente a gestionar tal tema de esta forma. Bueno, distintas cosas. Hemos de entrada planteado mantener el acercamiento directo con la gente, como por ejemplo hemos visto ya los Facebook Live que han salido del presidente, hubo una interacción interesante hace 2 días en ese sentido con el ministro de Seguridad. Esos son espacios que vamos a mantener, que vamos a sostener. Como le decía, ese privilegio y atención especial a las distintas redes sociales va a ser claramente es parte central de nuestra estrategia. Nos interesa poder mantener esa cercanía con la ciudadanía. Nos parece en estos momentos también que es muy importante poder entrar a explicar con detalle y a interactuar con las personas, casi que en un proceso educativo, y mostrar la necesidad de la aprobación de el proyecto fiscal. Nos parece que es importante poder comunicar adecuadamente de qué se trata el proyecto, de qué no se trata y cómo afectará o no cómo afectará a la ciudadanía y a la sociedad en general si se aprueba o no el proyecto. Entonces son sin duda, digamos, elementos prioritarios en la estrategia de comunicación que tenemos que resolver en estos primeros días, que ya lo estamos resolviendo, y otros muchos que como usted bien lo dice, todavía tenemos que terminar de ver, evaluar los recursos, evaluar las condiciones y poder establecer la estrategia que sea más apropiada. Me recuerda la jefa de información de Noticia Monumental, Febe Cruz, que doña Laura usaba ella el Twitter directamente. Esto le generaba algunas cosas muy buenas y algunos otros contratiempos, que efectivamente ahora están transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. ¿Qué pasa cuando se multipliquen las caritas de molestia? Estando Juan Carlos, yo lo entiendo, en la luna de miel, digamos, con el pueblo costarricense, igual que le pasó al presidente Solís, pero podría haber algún momento en que las cosas no vayan tan bien. Como le decía Randall, yo creo que el ejercicio de la política no es solo para escuchar las alabanzas o los aplausos que se puedan dar a la gestión, y yo creo que es sobre todo importante el ejercicio de escucha de las críticas y de las propuestas, de las alternativas que la gente plantea. Yo creo en ese sentido que es muy importante poder generar otro tipo de diálogo. También creo que es importante que quienes están desde la ciudadanía ejerciendo su derecho y reclamando un tema u otro, también creo que es importante que puedan escuchar también la integralidad del debate que se está dando en los distintos temas, y yo creo que una ciudadanía mejor informada podrá sin duda dar también debates más acuciosos, más detallados, e interactuar de una mejor forma con el gobierno. Así que esperamos poder generar ese tipo de relación y poder tener una mayor interacción. Dice Douglas Sánchez que esas son puras tácticas, el colega dice, puras tácticas, ¿dónde está la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de comunicación del gobierno? Bueno, la estrategia lo que refiere es a largo plazo, es la cercanía con la ciudadanía, es poder realmente involucrar a las personas además en los procesos políticos, porque ¿qué es lo que sucede? Venimos de una Don Juan Carlos, perdone, eso lo puedo resumir en cercanía, es que me dio 3, pero digo, la 3 es cercanía. Bueno, es una forma de sintetizar, si usted lo tiene bien, pero es que esa es la estrategia fundamental. O sea, la estrategia es tener un presidente cercano a la gente, esa es la estrategia. Y eso es un elemento central, porque de ahí podemos derivar otra serie de conexiones, ¿verdad? Si se tiene esa cercanía, se puede explicar temas fiscales, se pueden explicar temas económicos, se pueden hablar de temas de empleo, de educación, etcétera, etcétera. Ahí habrán estrategias específicas según las temáticas, pero en general, sí, en la comunicación nos interesa esa cercanía y nos interesa que la ciudadanía pueda sentir y
practicar en una realidad una interacción con el presidente y con sus equipos también, porque aquí no estamos hablando solo del presidente, estamos hablando de todo un gabinete, de toda una serie de personas que van a interactuar con esa ciudadanía y que nos interesa primordialmente que esa interacción sea fluida. Esto pues le puede parecer muy reiterativo, pero me parece que es un tema fundamental, porque eso es lo que puede al final marcar la diferencia en la gestión política. Nos parece, como le decía, una cosa es el ciudadano que analiza los temas, que reacciona desde la distancia, y otra es la gran oportunidad que tenemos y que nos permite la tecnología de que las personas también se involucren, de que si estamos hablando de promover un tema en particular, por ejemplo en movilidad, y si estamos hablando de sectorización, por ejemplo el transporte público, bueno, cómo no solo las personas opinan al respecto, sino que también se involucran en ese proceso, como en el tema de conectividad de los centros educativos, cómo las personas no solo opinan del tema, sino que también pueden participar e involucrarse en sus comunidades. Y ese ejercicio, digamos, de llevar la comunicación política, no solo hacerlo pasar pues del discurso a la acción, y cómo la gente realmente entienda que si algo se ha propuesto acá es una unidad nacional donde podamos realmente todos y todas aportar en la construcción y en la transformación de Costa Rica, y eso creo que requiere esa fluidez de la comunicación como punto de partida. No, Juan Carlos, ahora bien, vamos a ver, ser cercano per se no es una finalidad. O sea, usted no gana nada con ser cercano, uno es cercano para algo. Sí, para lo que le decía, para involucrar a la gente en la construcción de esas transformaciones. Pero que es que ahí caemos de lo simbólico, que para mí es importante, a lo que podría ser gestos sin fondo. Las publicaciones del presidente Alvarado hoy en Facebook Live, la gente, en Facebook, perdón, no en Facebook Live, en Facebook la gente pone comentarios, no hay nadie que conteste nada. Eso no es interacción, es una comunicación 1.0, es decir, aquí les publico, a nadie lee lo que ustedes ponen, me voy para casa presidencial. Eso es definitivamente algo que tenemos que superar, que con interacción, con una dinámica distinta, y ese es uno de nuestros objetivos. Como usted dice, en este momento falta interacción, y sin duda es uno de los principales retos que tenemos. Pero entonces la estrategia no está, permítame, pero respecto a la prueba que estoy viendo, la estrategia no está aún en camino. Pues esta semana hemos estado organizando los equipos, haciendo acomodándonos en nuestros escritorios, sacando las computadoras de sus cajas, y les puedo asegurar que en el corto plazo estarán viendo una dinámica distinta. Lo entiendo, pero no han hecho mucho de fondo. Bueno, hemos estado trabajando en la estrategia, hemos trabajado... ¿En qué es la estrategia, Juan Carlos? Es que no encuentro, entiendo lo que me dice, pero cuando voy a revisar las redes de Casa Presidencial no encuentro una vinculación entre lo que usted me está diciendo hoy y lo que veo ahí. Bueno, como le digo, claramente una semana es un tiempo corto para hablar de una estrategia puesta en práctica. Sí, sí. Tal vez coincidimos en eso, ¿no? Coincidimos en eso, lo que quiero saber es en qué arrancaron. No, yo no pretendo que hoy abra las redes sociales de Presidencia y me encuentre la mano de Juan Carlos Mendoza diluida, digamos, en toda la estrategia de comunicación. Pero digo, teniendo tan clara la narrativa del presidente Alvarado en campaña, y sobre todo desde que ganó la segunda ronda hasta el 8 de mayo, es el gobierno del bicentenario. Eso no tengo ninguna duda que esa es la narrativa principal de la administración. Que el presidente per se intenta parecer cercano, lo hizo en el traspaso de poderes, por ejemplo, y lo ha hecho una otra vez, pero que eso ya vaya tomando, digamos, forma respecto a la estrategia de Casa Presidencial, es donde lo dudo un poco, Juan Carlos, no respecto a su trabajo, sino que yo vería muchísimo más sincero, si me lo permite, que me digan, anda, tenemos una semana estar ahí, apenas hemos distribuido los trabajos y no nos hemos sentado a ver nada de comunicación de fondo. Digamos, hemos visto los temas de fondo, no hemos podido poner en la práctica a una semana de estarnos instalando todas las ideas que queremos ver plasmadas. Eso, digamos, en ese sentido, pues esperamos poder en el corto plazo, como le decía, transformar y llevar la interacción a otro estadio. ¿Cómo se afina, digamos, lo simbólico con lo concreto? Que lo simbólico es el gobierno del Bicentenario. Suena lindísimo. ¿Qué significa en la práctica el gobierno del Bicentenario desde la comunicación?
Bueno, yo creo que el traspaso de poderes fue una muestra de cómo se combina lo simbólico con hechos concretos. Por ejemplo, hablamos de reducción de gastos en el traspaso, hablamos de cómo se puede realmente dar mensajes y prácticas claras de austeridad, y todo el traspaso se organizó para realmente reducir significativamente los gastos que se efectuaron. Se gastaron, digamos, la mitad de lo que se había gastado hace 4 años. Tenemos en vista pues ese mensaje claro que tenemos que dar respecto a la austeridad cuando se está planteando la seriedad de la situación fiscal que vive el país. Estamos por establecer espacios pluralistas y abiertos. El hacer el acto en la Plaza de la Democracia venía metido dentro de esa idea, la posibilidad de que las personas pudieran conseguir sus entradas y participar del 2000 nada más, don Juan Carlos. Digamos, vamos a ver, yo entiendo el tema de la plata, a mí me queda muy claro, así es. 100 millones gastaron, ¿verdad? Es el más barato. 75. Es el más barato. En el presupuesto del gobierno eran 75. Es el más barato en la historia del país, el traspaso de poderes que se hizo. Pero yo recuerdo aquí sentado al presidente Alvarado diciéndome, Randall, vamos a hacer este traspaso de poderes inclusivo. Y resulta que solo 2,000 personas podían ir, porque en el Estadio Nacional, no sé, había 20,000, 25,000. Y cuando usted nota que la gente entran los exministros de la administración Solís, todo el mundo aplaude. Entonces uno dice, mira, qué casualidad, los 2,000 que entraron son 2,000 del PAC. Y además después entrevistamos a alguna gente y nos decía, no, a mí el partido me invitó. Entonces realmente yo entiendo y se lo reconozco, ha sido un traspaso de poderes austero, un traspaso de poderes muy bonito. El discurso de don Carlos a mí me gustó porque es más, es simbólico, pero está cargado también de contenido, pero inclusivo a mí no me pareció, don Juan Carlos. Bueno, aparte de los espacios que eran limitados, pues como usted dice, para la gran cantidad de gente que quería participar, o mucha gente pues que lamentablemente no pudo participar por el espacio. Si se hubiera hecho en otro espacio, claramente se hubieran incurrido en otro montón de costos que implicaba, pero también hubo espacios interesantes que nunca se habían dado. Por ejemplo, el momento en que el presidente y todo el gabinete se trasladaron del Teatro Nacional de vuelta a la Plaza de la Democracia, hubo una interacción muy linda realmente con toda la ciudadanía desde ese espacio. Ahí habían miles de personas que se acercaron a saludar al presidente y que pudieron establecer un contacto directo. En el momento en que se utilizó, digamos, fue el primer traspaso carbono neutral, ¿verdad?, en la historia, en nuestra historia. Y ahí cuando vimos al presidente, a la primera dama, todo el gabinete en el bus de hidrógeno yendo por el Paseo Colón, también pues hubo un espacio también para la interacción. Entendemos que no tanta gente como hubiéramos querido pudo estar directamente en el momento, pero hubo otros momentos del traspaso que para mí realmente daban prueba de esa apertura, de ese compromiso con la austeridad, ese compromiso con las energías limpias. Es una combinación de simbolismo y de puesta en práctica con actos concretos de cómo se puede dar digamos una forma de relacionamiento en la política distinta y cercana, al mismo tiempo que se mandan mensajes claros en temas que son estratégicos para este gobierno. Yo creo que es el traspaso de poderes con menos gente particular de toda la historia de la Segunda República. Pues yo creo que hubo miles de personas participando. ¿2,000? Tal vez no y todas presencialmente, pero como le digo, tanto en lo que fue el proceso, digamos, de traslados, como fue en el paseo que hizo el presidente en la Avenida Central, como lo que fue la transmisión en vivo en redes sociales y demás, el CINAR que colaboró, todos los medios que dieron seguimiento. Vamos a ver, estamos en un mundo donde realmente creo que la atención que hubo sobre el proceso y la posibilidad de participar de distintas formas del traspaso, si bien no presencialmente de todas las personas que hubieran querido, pues realmente fue significativo e importante. No, entiendo eso, entiendo que fue transmitido en vivo a través de Facebook Live, inclusive Noticia Monumental lo transmitió en Facebook Live. O sea, respecto al alcance me queda claro, pero podríamos concordar, don Juan Carlos, en que fue el traspaso de poderes con menos gente de toda la historia. De gente particular, no de técnicos y de políticos invitados, gente común y corriente que podía ir. 2,000.
No lo sabría decir, habría que ver en el historial realmente cuánto fue la participación. Digo, había más gente en la fiesta de Doña Epsi, don Juan Carlos. Pues no lo creo claramente, había bastante. Por supuesto que no lo creo tampoco, pero a lo que me refiero, digo, había 2,000 personas. Esa fue el ingreso de ciudadanos comunes y corrientes al traspaso de poderes, 2,000. Mira, ha habido momentos, entiendo que ha habido otros momentos donde se han hecho traspasos en espacios bastante... El Melico Salazar es el único, una ocasión. Sí, bueno. El presidente Pacheco. Sí, no siempre se han utilizado los espacios más amplios. Yo pues creo que si algo quedó de este traspaso, eso es lo que es importante recalcar en este momento, fueron mensajes claros de coherencia entre lo que se quiere hacer y lo simbólico que tuvo ese espacio. Yo creo que eso es lo más importante en este momento, lo que debemos resaltar, de sentirnos orgullosos de que en un país como Costa Rica fue posible dar esos mensajes al mundo, y me parece que ahí, Randall, es donde deberíamos de a mí me alegra además saber que ha estado entrenado como vocero, Juan Carlos. ¿Sabe cómo entrenan? No, se entrenan a los voceros de las empresas y a los voceros políticos. Cuando uno le hace una pregunta a alguien que intenta no responder, entonces usted me pregunta a mí algo que yo no quiero responder. Yo no quiero aceptar que hoy tengo gripe. Entonces usted me dice, don Randall, usted hoy está muy engripado. Entonces yo le digo, no, Juan Carlos, aquí lo verdaderamente importante es que yo quiero venir aquí a hacer una buena entrevista y evadir el tema de fondo. Usted lo ha hecho varias veces en la entrevista de hoy, de decirme, no, aquí lo importante es tal cosa. Yo respeto lo que usted crea importante del traspaso de poderes, pero creo que uno no puede decir al país que el traspaso de poderes fue inclusivo y popular cuando fue muchas cosas buenas, pero no fue ni inclusivo ni popular. Había 2,000 personas, don Juan Carlos. Vamos a ver. Es una ínfima cantidad de asistentes, eran ciudadanos comunes y corrientes. Si para usted ese criterio cuantitativo es el único elemento que le parece importante destacar, respeto completamente su posición al respecto, pero la verdad es que no la comparto. ¿Usted no cree que sea poco inclusivo? Yo creo que hubo distintas formas de hacerlo inclusivo, que no pasan simplemente por la cantidad de entradas que se dieron, sino por todos los actos que estuvieron aparejados al proceso, y eso es lo que quiero destacar. Van a ser un medio de comunicación propio. El presidente Solís, cuando se encontró, después de la luna de miel con la prensa, se encontró con una infidelidad repentina de los medios de comunicación, y optó entonces por decir, ¿saben qué? Yo hago el mío, se llama el gobierno CR. Y así lo siguió hasta el final, con poca incidencia, dicho sea de paso. ¿Practicará el gobierno Alvarado Quesada un medio de comunicación propio, don Juan Carlos? Pues nosotros vamos a comunicar de forma directa muchos temas, vamos a procurar esa relación directa con la ciudadanía. Yo tengo mis diferencias con lo que fue el proceso de gobierno CR propiamente, estamos evaluando con detalle ese producto como tal, pero creo, digamos, de entrada que no es el que priorizaremos en este momento en términos de la comunicación del gobierno. No. De entrada no. Vamos a ver, es que lo que... Lo estamos evaluando, le decía. Claro, sí, don Juan Carlos. Pero de entrada no es el que me genera, digamos, el que yo diga, este es el espacio estratégico para la comunicación del gobierno. No lo creo. Hay que ver el espacio también en algunos aspectos positivos que puede tener, pero creo que no es, digamos, el que va a estar al centro de nuestro abordaje táctico. ¿Quién decide eso? Al final, ¿quién lo decide? Bueno, pues lo evaluaré con un equipo que estamos con quien estamos trabajando. El equipo de Casa Presidencial de Comunicación, por lo que sé, porque lo veo en los grupos, quedó solo Stephanie González. ¿Es correcto o quedó más estructura de la administración Solís en comunicación? Hay algunas otras personas que también participaron del proceso anterior. Yo quise combinar y alguna experiencia, digamos, de las personas que estaban en el equipo anterior. Son aproximadamente 5 personas y el resto son personas nuevas. ¿El SINAR tendrá alguna incidencia desde el Ministerio de Comunicación? Bueno, nosotros en primer lugar quiero decirle que respetamos completamente el espacio del SINAR y la autonomía que el SINAR debe tener. Creo que vamos sin duda a tener una relación cercana como tenemos con otros medios de comunicación, y por ser el sistema pues nacional de radio y televisión, nos parece que es importante pues tener una relación fluida, pero siempre
profundo respeto a la independencia en lo que es la cobertura que ellos realizan. El único jerarca que no ha variado, me parece que en situaciones poco claras mediáticamente, no a lo interno, sino para la prensa, pero no se ha explicado bien, es qué va a pasar con el SINAR. Sigue don Mario Alfaro, no continúa don Mario Alfaro. Entiendo que hay un problema, don Juan Carlos, porque el nuevo gobierno quisiera poner otro presidente, pero tiene que pagarle una liquidación millonaria. ¿Qué es lo que pasa con la presidencia del SINART? Creo que es un tema que está en evaluación en este momento por parte del presidente y a él le tocará resolverlo. Pero está en camino. ¿Cuál es su consejo respecto al SINAR? Bueno, yo creo que es una decisión del presidente en este momento. Él está conformando sus distintos equipos y en ese sentido pues tendrá que resolver sobre el SINAR. ¿Cuál es el punto focal en este instante respecto al tema principal de comunicación del gobierno? Le pregunto y le doy un tip de una vez si es así, ¿es enterar a la población de la urgencia del tema fiscal, don Juan Carlos? Sin duda alguna. Ese es el elemento principal. Sin duda alguna. ¿Cómo hacen para jugar versus las narrativas alternas que hay de la oposición? O sea, el PIN ahora decía, no, de entrada no, ustedes dicen, urge aprobar nuevos impuestos en el tema fiscal, y La Nación le saca hoy, no sé, 11.200 millones, si no me falla la memoria, intocables en convenciones colectivas. ¿Cómo luchar en esas narrativas contrapuestas para que prime la del gobierno de la República? Bueno, sin duda es un gran reto. Digamos, los impuestos de entrada nunca son el tema más vendible, digamos, a la población. Nos parece esencial varias cosas. Uno, digamos, lo que es la construcción de los distintos escenarios de realidad. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, cómo, nos toca en la cotidianidad un escenario o el otro. Estamos, digamos, en un escenario, digamos, imaginémonos una familia, digamos, que históricamente pues tenía un salario con el que cubría sus necesidades básicas, ¿verdad? Llegó un momento en que empezó a utilizar, se endeudó con algún préstamo, por ejemplo, de vivienda, y entonces adquirió un espacio importante de su deuda en unas condiciones en las que tiene que pagar por un crédito, y llegó un momento en que empezó a utilizar las tarjetas de crédito y a sobregirarse en esas tarjetas y está pagando intereses muy altos. Bueno, esos intereses muy altos, cada vez que las calificadoras de riesgo nos están devaluando en nuestra calificación, como país estamos pagando intereses mucho más altos. ¿Cómo trasladar un concepto como este a que la gente entienda la dinámica en las finanzas públicas? Nos parece crucial para que la gente entienda con ejemplos claros cómo la dinámica país y la deuda país y la necesidad de recursos para la operación regular del Estado tiene un impacto claro, y vamos a buscar ejemplos que la gente pueda entender para este tema. Vamos a buscar explicar también cuáles son los contenidos del plan, cuáles no son los contenidos del plan, cuáles son las situaciones concretas que se dan en los distintos rubros digamos, qué pasa con canasta básica, qué pasa con servicios, cuáles son los efectos del IVA. Son todos temas vastos y complejos que nos parece importante poder realmente acercar a la ciudadanía y que entienda con ejemplos concretos. Eso sin duda hay narrativas contrapuestas, y como usted lo decía, eso es parte de la realidad comunicativa y política que se dará. Vamos a hacer un esfuerzo profundo en ese sentido y realmente explicar con hechos concretos y apegados a la realidad cuál es la situación que estamos viviendo, y que la gente pues también se posicione a partir de esa realidad. No, Juan Carlos, de los textos, el original y los sustitutivos que han ido cambiando en la Comisión Legislativa anterior respecto a los impuestos, cada vez que dan un paso adelante intento traer a Deloitte para que se sienta a explicar qué pasa. Digamos, qué pasa, por ejemplo, con los alquileres de la casa, qué pasa con ir al peluquero, qué pasa con el gimnasio, qué pasa con la buceta del colegio. Y cada vez que los traigo tengo que ir cambiando. Y yo tengo claro que ese no va a ser un trabajo de un programa, ni un trabajo de una semana, ni un trabajo de un mes. El trabajo que usted me está proponiendo hoy como punto central, que es educar a la población respecto a los alcances de la situación fiscal, ¿no le parece que es a larguísimo plazo cuando esto urge para el próximo mes, si Dios quiere, por lo menos? Yo creo que es un proceso que no se acaba en
la votación, porque también tenemos que tener claro que este proyecto como tal, si quiere, viene a evitar la crisis, pero hay muchos esfuerzos más que se tienen que hacer para realmente llegar a una estabilidad de las finanzas públicas adecuada. Y eso también hay que entenderlo. Esto no es un proceso, si bien el proyecto queremos que sea aprobado a la brevedad posible, el proceso como un todo va a requerir que como país realmente, profundicemos la discusión. Usted va a los países desarrollados y la gente entiende y lo ha logrado concebir, la importancia de los impuestos, y no es un tema digamos que se ve como yo no quiero pagar impuestos. No, la gente entiende literalmente como un impuesto. Bueno, por eso se llaman así, ¿no? Claro, no son populares. De entrada no son populares, pero queremos llegar a un estadio donde la mayoría de la población entienda que ese tipo de aportes, por qué son necesarios, y por supuesto que también vean cómo se están utilizando bien, porque el reclamo cotidiano y que hace la gente es, bueno, yo pago, pero quiero verlos bien utilizados, y eso también obviamente es el mensaje claro que hay que dar en cómo se están haciendo procesos donde el Estado funcione de forma eficiente, donde se estén dando soluciones a las necesidades concretas que la gente tiene, sí. Y cómo en este momento también es crucial invertir en obra pública que también dinamice la economía, que también dinamice los procesos productivos y que también a la postre permita mayor recaudación. Bueno, Juan Carlos, no hay mucha gente realmente que haya estudiado el tema fiscal tan a fondo, y se lo digo con todo el respeto como este servidor, porque a mí realmente me tiene muy preocupado. O sea, es decir, a 6 meses los intereses de los préstamos se van a ir al techo por la falta de liquidez, se va a atrasar el pago del aguinaldo tal vez del sector público. O sea, realmente estamos en una situación muy acongojante, y desde estos micrófonos yo soy el primero en decir, no, pongámonos todos la mano en el corazón, ojo los sindicatos, hay que bajar un poco. Randall. Pero entiendo lo difícil que es que hoy usted se siente aquí a decirme, Randall, digo, hay países desarrollados donde la gente acepta los impuestos de buena gana, digamos, porque dan porque mejoran la calidad de vida, y entonces yo digo, un momento, Juan Carlos me está diciendo a mí que acepte pagar más impuestos, cuando hay 11 instituciones que reparten 120 mil millones de colones en anualidades intocables. Cuando me presenta las dos escenarios, le digo, no, yo no le voy a dar impuestos para que le pague a ese montón de gente. Yo creo, Randall, que hay que dar mensajes claros a la población, y creo que hay un compromiso del gobierno del presidente don Carlos Alvarado de dar señales claras en ese sentido. Y como se ha anunciado reiteradamente, el Ministerio de Hacienda está haciendo un estudio profundo para determinar todos los espacios en los cuales es posible realmente generar una política clara, donde el crecimiento del gasto pues se disminuya claramente. Yo creo que también hay y estamos analizando con toda seriedad ciertos mensajes que la población debe reconocer sobre el esfuerzo real y efectivo de austeridad en este gobierno, y ese mensaje va a ser muy claro, y como le digo, las medidas se están todavía analizando, pero creo que va a haber mensajes muy claros con los cuales la población se va a poder identificar, y que entienda que aquí realmente hay un esfuerzo nacional para socarse la faja, que es lo que corresponde en estos momentos. Hablemos del gasto, justamente. Sí. Vamos a ver. Como lo habrá notado, porque tenemos 4 años de no vernos, don Juan Carlos, yo estoy con sobrepeso. Entonces es diferente a que yo diga, voy a disminuir de peso, a que yo diga, solo voy a engordar un poquito más. Hay una diferencia clara. Se lo escuché a la fracción del PUSC el viernes aquí. Hay una diferencia entre decir, vamos a recortar gasto o vamos a desacelerar el crecimiento del gasto. Creo que muchos teníamos la expectativa de que esta administración recortara el gasto, y lo que nos están planteando es que no aumente tanto. ¿Es correcta esa conjetura que estoy haciendo? Creo que hay que hacer una diferencia clara. Vamos a ver, cuando hablamos de temas de gastos superfluos, yo creo que hay una política clara de austeridad y de recorte. Cuando hablamos de gasto social, de inversión social, yo creo que también hay que distinguir claramente que este gobierno también tiene una posición clara de que no va a hacer recortes en educación, en seguridad, en ciertas áreas donde
el pueblo demanda, la gente demanda más bien mayores inversiones. Eso sí, hay que analizar con cuidado cada uno de los rubros y cómo ese crecimiento no es exponencial, es medido, es acorde con las circunstancias y se hacen ajustes que son necesarios en otros campos también. Como le digo, son todos temas que se están analizando con todo el cuidado y diferenciando estos dos ámbitos. Yo creo que la gente claramente verá cómo existe recorte en campos, digamos, en campos de gastos superfluos, pero también verá cómo lo que es la inversión social, la inversión en infraestructura, no es un tema que se esté valorando disminuir, porque creemos que más bien ese tipo de inversión a la postre dará mejores resultados en el mediano y en el largo plazo y que es una inversión que como país debemos de realizar y no se resuelve, digamos, con políticas completamente restrictivas, sino más bien con con una racionalización de los gastos y con entender claramente que no es para pagar ningún abuso, sino para invertir donde realmente se necesita. Pero vamos a ver, ayúdeme a no sufrir sin necesidad, Juan Carlos, a no generarme expectativa. Entiendo lo que usted me dice respecto a subir en algunas cosas que a ustedes como gobierno de la República les parecen primordiales y recortar en otras que les parecen superfluos. Pero Randall, lo que podría esperar del presupuesto, del primer presupuesto de don Carlos Alvarado es un aumento, es decir, un presupuesto más alto o un presupuesto más bajo. Yo creo que, Randall, en este momento... Máteme las ilusiones de una vez. No le puedo dar la primicia porque esa primicia la tiene doña Rocío, ministra de Hacienda, quien va y está en estos momentos haciendo el análisis del caso y va a presentarle a la población los resultados de ese análisis. Ella es quien en su momento anunciará exactamente las medidas que se toman y... lo que sí le puedo decir es que estamos, digamos, claros de que hay que mandar mensajes a la población, tanto desde Hacienda como en general en el gobierno sobre la política de austeridad que estamos teniendo como gobierno. Usted en la administración de doña Laura, cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa, ¿estaba en contra del plan fiscal, don Juan Carlos? Yo en su momento, en el ejercicio, digamos, primero creo que son, digamos, situaciones distintas en la historia. Eso le iba a preguntar, ¿cuál era la diferencia entre los dos? Digamos, en su momento, las observaciones que yo hice como presidente de la Asamblea Legislativa fueron sobre el procedimiento. Fíjese que yo estaba en una posición bastante particular, que era el rector del debate legislativo. Y lo que dije en ese momento es que las reglas en una democracia son importantes, que las reglas del juego son importantes, que es necesario que esas reglas se respetaran. Les hice advertencias en su momento sobre cómo se estaban irrespetando esas reglas y finalmente fue la Sala Constitucional la que resolvió que efectivamente habían ciertos procedimientos que no se habían respetado. Yo en su momento los advertí, pero bueno, no fui escuchado en cómo se podía mejorar ese procedimiento. Entonces yo creo que es esa circunstancia. Es importante también aprender de las experiencias, ahora ver cómo el procedimiento se afina, ahora que se está negociando una modificación a la vía rápida, creo que es importante y se ha reconocido por parte del gobierno la necesidad de asegurar el derecho de enmienda de los y las diputadas. Usted decía además, discúlpeme, que era un monotema y que un monotema y que un monotema y que solo temas fiscales, ahora es un monotema. Yo creo que estamos en un momento de urgencia, en un momento en que es necesario priorizarlo absolutamente. Ahora también creo pues que de la mano de este tema verá la población y ya lo ha visto en estos primeros días cómo se está trabajando temas de seguridad, cómo se están trabajando temas en ambiente, etcétera, etcétera, a lo largo de la administración pública. No, Juan Carlos, sin duda es una prioridad el plan fiscal. Tengo que hacer la única pausa comercial y sé que no me iba a dar la primicia y no me la va a dar ya a esta altura del programa, pero digo, desde el fondo de mi alma sí le pido que si no va a venir un recorte en el presupuesto, o sea, si el presupuesto va a ser mayor que la inflación, dándole la inflación ahí como el colchón necesario de crecimiento, nos lo diga de una vez, porque si no vamos a tener realmente, vamos a quedar
impávidos ante el anuncio de la administración. Como le digo, doña Rocía es quien va a hacer el anuncio en su momento, Randall, y va a dar todos los argumentos técnicos de una propuesta que estoy convencido va a ser bien recibida. ¿Cuándo lo va a hacer? En principio se tiene este mes para trabajar en eso y esperamos el anuncio pues pasado el tiempo. ¿Qué van a hacer con estas 11 convenciones colectivas de... supongo que leyó la nota a la Nación. Bueno, yo creo que el presidente Alvarado, en lo que fue su gestión anterior, como ministro, demostró claramente cómo es posible renegociar las convenciones colectivas a la baja y cómo fue posible con diálogo y con negociación también hacer cambios en esos campos y creo que estoy seguro pues que le dará seguimiento a ese tipo de obras. Le pregunto en términos concretos. ¿El gobierno de Carlos Alvarado renegociará convenciones colectivas a la baja con estas 11 instituciones? Bueno, yo creo que esa pregunta la tiene que responder el ministro de Trabajo propiamente, pero de nuevo... ¿Pero cuál es la política de la administración? Basados en la experiencia pasada y en la postura que tuvo el presidente cuando estuvo en ese cargo, creo que podemos estar claros en que habrán procesos de diálogo, de negociación y en el que podamos aspirar a cambios concretos en eso. Pero de nuevo creo que es el ministro de Trabajo llamado a dar los detalles sobre este tema en particular. ¿Sabe cuál es la convención colectiva que más le cuesta al país? ¿Cuál? La UCR. Y la segunda, la UNA. Y ahí empiezan a tocarse fibras complicadas, don Juan Carlos. Usted fue estudiante de la UCR. Así es. Yo también. Entonces conocemos esas fibras complicadas. ¿Verdad? Que es la independencia académica, el FES. ¿Intentará, le pregunto, esta administración hacer recortes en el FES? Que todos los estudiantes cuando estamos en la UCR salimos a marchar porque no aflojen respecto a la educación, pero resulta que a veces nos usan porque gran parte del FES en lo que se va es en el beneficio de los funcionarios de la universidad, no en la educación. Ronald, yo creo que es necesario analizar en general distintos procesos. Digamos, hay un sentimiento en la población y creo que desde la autonomía universitaria es necesario pues que se evalúen también y sé que se han dado discusiones a lo interno también respecto de esos procesos. Yo creo claramente las universidades públicas tienen el mayor nivel de autonomía constitucionalmente garantizado y en ese sentido pues las negociaciones que se den sobre el financiamiento de las universidades pues estarán en discusión en el momento de la negociación. Yo no le puedo adelantar en este momento cuál será la postura, pero sí creo que hay un sentimiento nacional en el sentido de que es importante revisar en general cuáles son las condiciones que tienen los funcionarios públicos. Creo por lo demás que es necesario también generar mayor equidad en términos de los ingresos y ahí se ha hablado reiteradamente de la necesidad de ordenar, pero creo que esto es un esfuerzo que se tiene que hacer desde todos los sectores, que se tiene que hacer con los trabajadores y trabajadoras también en un diálogo sincero y abierto y con los sectores también más amplios de la sociedad costarricense que claramente hacen un llamado a que haya revisión de algunos de estos temas. Don Juan Carlos, no sé si lo pueden anotar entre sus aciertos o desaciertos al inicio de la administración, pero usted ha notado que hoy no se comprometió en nada. Eso puede hablar muy bien si era su estrategia. No, muy mal si no. Sí me he comprometido con algo muy concreto y es a buscar una comunicación fluida, una escucha fluida, una cercanía del presidente con la ciudadanía y ese es el giro principal del Ministerio de Comunicación y a eso me he comprometido con el acceso a la información pública, me he comprometido a profundizar los procesos de gobierno abierto, sí me he comprometido a varias cosas. Claro, pero le pregunto, ¿van a renegociar con las universidades? Me parece valioso conversar con las universidades. ¿Van a presentar un presupuesto más bajo? Bueno, se está haciendo un análisis, le tocará al ministro. En el tema ¿van a generar un medio de comunicación propio del gobierno? Bueno, estamos haciendo el análisis. Dice aquí Diego Moya, don Juan Carlos, para que un ministro de comunicación que no se puede referir a nada en específico y efectivamente defendiendo los dos puntos que usted acaba de poner sobre la mesa, hoy no se ha referido a nada en específico, don Juan Carlos.
En algunas cosas, y con todo el respeto que le tengo, se me parece a un candidato presidencial hace poco, que uno le preguntaba, le daba una respuesta de 3 minutos, pero realmente cuando uno quitaba los 3 minutos, resulta que siempre le decía lo mismo que uno le preguntaba. Si yo le digo, hay que analizar la renegociación con las universidades, usted me dice, sí, es necesario un diálogo con los diferentes sectores, no hay nada concreto. Randall, yo creo que para usted y para las personas que nos escuchan hay que entender también la división que existe temática en lo que es un gabinete. Un gabinete tiene especializaciones, tiene ministros que van a especializarse en cada uno de los temas, y yo creo que en ese sentido son esas personas los llamados a contestar lo correspondiente a sus carteras. Yo con mucho gusto puedo hablar de los procesos de comunicación en general, pero yo le dije, yo no pretendo ser un vocero de todos los temas, y tal vez no me expliqué al principio en ese sentido. Yo no pretendo responder por absolutamente todos los temas dentro del Estado. No me corresponde, para eso hay ministros que tienen una rectoría, que tienen competencias específicas, y estoy seguro que ellos van a poder contestar en lo concreto algunos de los temas que usted plantea. Entonces me parece que hay que hacer esa distinción fundamental. En algunos momentos, cuando el presidente lo solicite, pues ejerceré vocerías sobre temas específicos, pero en general, para eso existe una división, para eso existe un gabinete y para eso existen personas especializadas en trabajo, en Hacienda y en cada uno de los campos. Le voy a decir, los comentarios en Facebook están empatados entre usted y yo en los últimos 2 minutos. Porque hay gente que me dice que muy bien, que usted me acaba de ubicar, que usted no tiene por qué saber de todo, que usted nada más debería responderme de comunicación, y hay otra gente que dice que yo no le pregunté nada en específico, sino en grandes temas país que debería tener claro el ministro que comunica lo que está haciendo el Ejecutivo. En todo caso, quedamos empatados en los comentarios en Facebook, don Juan Carlos. Permítame ir a la pausa comercial. Se dio cuenta que no hice ni una pausa comercial. Bueno, estuvo muy interesante muchas gracias, Randall. Pero espérese antes de despedirlo, porque tiene que escoger la canción. Entonces, bueno, permítame ir a la pausa y regresamos para que me diga con cuál canción nos vamos. 3:26. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres de la tarde con 30 minutos. Gracias por habernos acompañado hoy en Matices. Mañana los invito, estará a las 2 de la tarde el Tribunal Supremo de Elecciones hablándonos sobre la resolución que hoy permite a partir de hoy el cambio en el sexo autopercibido de las personas, de los costarricenses. Don Juan Carlos, muchas gracias por haber venido. Sé que estuvo un poco tenso a veces el intercambio, le brincó un ojo en algunas ocasiones, lo atribuyo más al estrés de ser ministro de comunicación al arranque que a la entrevista. Muchas gracias, Randall, la verdad es que la disfruté, estuve a gusto y esperando pues que nos volvamos a ver. Escogí una canción, ahora mismo no recuerdo todos los detalles de la letra, pero la canción es Me Quedo Aquí, así que tal vez me tomo otro café y conversamos un poquito más. Con mucho gusto, puede quedarse aquí conmigo, le invito a café, se quedará aquí, ya no voy a regresar a Nueva York y se quedará aquí, no viaje mucho porque si no vienen las críticas horribles a los ministros. Así será. Gracias, don Juan Carlos. Gustavo Cerati despide Matices a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.